Romanos capítulo 13, vamos a leer los versículos 1 al 10. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 10. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El tema que vamos a estar considerando se titula El deber secular del cristiano. El deber secular del cristiano. En la Biblia, hermanos, encontramos tres instituciones que han sido ordenadas por Dios en este mundo. Cada una con niveles de sujeción y autoridad. La primera de ellas es la familia. Esa es la primera institución, la familia. ¿Qué es la familia? Es una pequeña comunidad de personas relacionadas que tienen como interés el cuidado mutuo de unos y otros. Entre ellos hay compañerismo, hay trabajo, hay provisión. También hay sujeción y autoridad. Dios ha designado al marido como cabeza de la familia y la esposa debe sujetarse a él. Los hijos, a su vez, deben estar sujetos a los padres. Si esto hacen, esto contribuye a un hogar feliz. Pero cuando las cosas están fuera de lugar, cuando no hay esa sujeción y autoridad, entonces se produce confusión y agitación dentro de la familia. La segunda institución es la iglesia local. Esta es una pequeña comunidad de creyentes en el Señor Jesucristo. Y el interés de ellos es la adoración y el servicio a Dios. Así como el cuidado que se tienen entre unos por otros. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo y toda la iglesia debe someterse a su liderazgo. Bajo él se encuentran los pastores, los diáconos y los demás miembros de la congregación, como lo enseña Filipenses capítulo 1, versículo 1. Cuando se mantiene ese orden, entonces en la iglesia habrá bendición y armonía. Pero cuando se viola ese orden, entonces va a surgir el conflicto, la división y la amargura. La tercera institución es el gobierno. Esta es una comunidad más amplia de personas reunidas bajo un régimen central. El interés de estas personas es el bienestar mutuo de todos los ciudadanos. La sujeción de los ciudadanos a las autoridades del gobierno va a producir tranquilidad y estabilidad, pero cuando se viola la sujeción al gobierno,
entonces habrá agitación, habrá conflictos sociales y entonces la sociedad entrará en crisis. Hoy vamos a hablar de la última de estas tres instituciones. En la última de estas tres instituciones es la que se tiene en cuenta aquí en Romanos capítulo 13. Dado que somos parte de una sociedad secular, tenemos ciertas responsabilidades hacia la sociedad. En el capítulo 12, Pablo habló extensamente de nuestros deberes a un nivel espiritual y social, dentro de la hermandad, entre cristianos. En este capítulo, el apóstol Pablo centra su atención en cuestiones seculares. Se enfoca en cómo nos relacionamos con aquellos que están fuera de la iglesia, especialmente aquellos que son parte del gobierno, parte de ese gobierno que tenemos en la sociedad, lo cual es un asunto muy importante. ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia la sociedad y nuestra actitud hacia el gobierno? Esta mañana vamos a tomar unos minutos para analizar el deber secular del cristiano. Y en primer lugar, en los versículos 1 al 5, se nos dice que este deber implica la sujeción. Dice ahí la escritura en los versículos 1 al 5, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El deber secular del cristiano implica ¿qué cosa? La sujeción. A nadie le gusta esa palabra, hermanos. La palabra sujeción no nos gusta. Todos queremos tener el control de todas las cosas. Sin embargo, esta mañana debemos reconocer que a menudo no tenemos el control. A pesar de que lo queremos, a menudo no lo tenemos. Si alguna vez hubo un lugar donde esto que digo es cierto, está en el mundo que nos rodea y especialmente en el gobierno. Usted puede decir, yo quiero tener el control de mi vida, quiero hacer lo que me plazca. No se puede, porque tenemos leyes. Tenemos leyes que nos van a controlar. Tenemos leyes que nos van a limitar. Estos versículos nos dicen claramente que tenemos el deber de someternos a la autoridad del gobierno. Ahora la pregunta es, desde luego, ¿por qué tenemos ese deber? ¿Por qué tengo que someterme? Bueno, según el versículo 1, tenemos que someternos a la autoridad del gobierno porque así lo manda Dios en primer lugar. Punto. Versículo 1, sométase, dice. Así lo dice Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Punto. Cuando consideramos el clima político en el contexto de Romanos, Pablo escribe estas palabras y son bastante notables en ese contexto, hermanos. Roma estaba siendo gobernada por un tirano, por un hombre llamado Nerón, que no era una blanca paloma, hermanos. Nerón era un hombre sumamente perverso y malo. Él fue uno de los emperadores romanos más malvados y perversos, conocido por ejecutar a su propia madre y a su esposa. Imagínense la maldad que había en la mente de este hombre. Él fue culpable por el trágico incendio que devastó Roma y dijo que los cristianos eran los responsables del incendio. ¿Y sabe qué provocó? Una persecución muy grande contra los cristianos. Este hombre fue culpable de que muchos inocentes fueran muertos, miles de ellos, debido a la acusación que él había hecho contra los cristianos. A pesar de todo eso, hermanos,
A pesar de quién era Nerón y de su gobierno malvado, Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Incluso en ese contexto, a la de Roma. A pesar de todo eso, es a ese hombre y a su gobierno a quienes Pablo ordena mostrar lealtad. Tenían que ser leales al imperio. Por supuesto, Pablo no se hace ilusiones sobre Nerón, ¿verdad? Pablo no está diciendo: miren, sométanse a Nerón, hombre, que acabo él va a cambiar, él es una persona buena. No. Lo que Pablo ordena no es una lealtad ciega a los hombres malvados que estén en el gobierno, sino a una obediencia voluntaria a los mandamientos de Dios. Esa es la idea de Pablo. Este mandato no tiene nada que ver con el gobernante, pero sí tiene que ver con la condición espiritual del creyente y con el propósito por el cual las leyes existen. Las leyes, hermanos, existen para que haya armonía entre los ciudadanos. El problema es que a veces el gobernante utiliza las leyes para su beneficio o para abusar de la gente, pero el principio es lo que cuenta. Y eso es lo que está diciendo Pablo. El mandamiento es simple y claro: los creyentes deben someterse voluntariamente a las autoridades seculares. Ahora, muchos cristianos tienen un problema con esto. Sin embargo, sigue siendo el mandato claro del Señor para su pueblo, de someterse a la autoridad, aunque no estemos de acuerdo con ella. Desde luego es probable que a veces se pueda presentar el momento, hermanos, en que tengamos que desobedecer a la autoridad. Habrá ocasiones en que tenemos que desobedecer a la autoridad. ¿Cuándo? Cuando el Estado trata de gobernar la conciencia del hombre, entonces Dios debe ser obedecido sobre el Estado. ¿Sí? Dios está sobre el Estado. Dios está sobre el gobierno civil. Cuando las leyes del Estado contradicen las leyes de Dios, entonces yo como cristiano no debo obedecer esa ley. Pero cuando las leyes del Estado no contradicen las leyes de Dios, entonces el Estado debe ser obedecido sin lugar a dudas. Sin embargo, nosotros debemos de discernir, conocer la palabra de Dios, ver lo que dice la ley, y entonces habrá leyes a las que yo no estoy sujeto, hermanos. Cuando esas leyes contradicen la voluntad de Dios. Eso es lo que hicieron los primeros cristianos. Mire, aquí Pablo está diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Bien, ¿qué fue lo que la autoridad le dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículos 25 al 42? ¿Qué les dijo la autoridad? No prediquen más. Ya no anden predicando más. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ven? Cuando las autoridades querían imponer una ley que era contraria a la voluntad de Dios, el apóstol Pedro dijo que se debía obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Entonces ahí aprendemos ese principio. Debemos obedecer al Estado porque es un mandamiento de Dios, pero la obediencia nuestra al Estado es hasta que el Estado está en armonía con la voluntad de Dios. En segundo lugar, debemos someternos al Estado por causa de la soberanía de Dios, dice el versículo 1 en la segunda parte. Dice el texto: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ese es el mandamiento de Dios. Pero luego lo que sigue es interesante. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué significa eso? Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Qué indica esto? El control de Dios. La soberanía. Dios es el que controla el mundo, hermanos. La razón por la que se dicen estas cosas, ahí en el versículo 1 en la segunda parte, es por el hecho de que Dios supervisa los acontecimientos de la historia. Independientemente de quién esté en el poder, está ahí porque el Señor ha permitido que esté ahí para cumplir sus propósitos. Por eso Dios lo permite. ¿Sí? Es importante tener siempre presente, como dice el Salmo capítulo 62 en el versículo 11, que
de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. Él es el soberano. Y dado que el poder es suyo, Él ha decidido conferir ese poder sobre los ciudadanos al gobierno, aunque Él tenga el control. Entonces, cuando yo veo un gobierno, hermanos, el gobierno que esté, yo tengo que tener en cuenta que Dios ha permitido que ese gobierno esté ahí. Porque Dios tiene algún propósito. Algo quiere hacer Dios en este mundo, por lo que Él ha permitido que ese gobernante o ese gobierno esté ahí. Así que en cuanto al gobierno, Dios quiso conferir el poder que tiene para sus propios propósitos. Si los gobiernos están en pie o si los gobiernos caen es porque Dios lo quiere así. Esto se hace evidente en Daniel capítulo 2 en el versículo 21. Entonces Dios tiene el control. Y esa es una razón por la cual debemos sujetarnos a los gobiernos que Dios tiene sobre la tierra. En tercer lugar, ¿por qué debemos sujetarnos al gobierno? Bueno, porque es mandado por Dios, porque Dios tiene el control. Y en tercer lugar, por causa del consejo de Dios. Versículos 2 al 4. ¿Qué es lo que aconseja Dios? Bueno, dice, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Con estas verdades que se han dicho aquí en estos versículos, vemos cuál es el consejo de Dios para nosotros, para los cristianos. Hay dos razones, si notaron bien, por las que se piensa de esta manera ahí en estos versículos. La primera es que debemos obedecer las leyes gubernamentales. Ese es el primer consejo de Dios. Dado que los gobernantes gobiernan bajo el consentimiento, la autoridad y el control del Señor, si nos rebelamos contra los gobiernos de la tierra, dice Dios, entonces te estás rebelando a lo que yo he establecido, ¿verdad? Esa es la lógica. Es un efecto dominó. Mira, yo puse este gobierno y si tú no te sujetas a él, te estás rebelando a mí. Porque ese gobierno yo lo puse. Por supuesto, debemos recordar que existe una diferencia entre las leyes que son aceptables y las que deben ignorarse. Porque a fin de cuentas los gobiernos son seres humanos, ¿verdad? Y también ellos se equivocan. Es como en la iglesia. Hay un gobierno que Dios ha establecido y a veces el gobierno de la iglesia se equivoca. ¿Sí? Lo mismo pasa con los gobiernos. Entonces nosotros, al saber eso, tenemos que estar conscientes de que debemos sujetarnos al gobierno en todo aquello que sea congruente a la voluntad de Dios. Ahora bien, Dios dice, deben sujetarse a los gobernantes porque ustedes deben sujetarse a mí. En segundo lugar, dice el versículo 4, que usted debe tener en cuenta la razón o el trabajo del gobernante. O sea, ¿para qué existe? ¿Por qué lo puso Dios? Bueno, dice el versículo 4, porque es servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien. O sea, Dios, hermanos, inventó esta institución de los gobiernos que están sobre la tierra para el bien del cristiano. Están para tu bien, ¿verdad? La Biblia deja claro que el gobierno es el brazo del Señor para mantener el orden en la sociedad, hermanos. Y ese orden nos beneficia a nosotros. Andar al paso de las leyes de los hombres es disfrutar de paz y tranquilidad. Dice, ¿quieres no temer la autoridad? Pues haz lo bueno. No tienen de qué acusarte, no tienen por qué perseguirte, no tienen por qué hacerte daño. Dios había entregado el juicio a los hombres y tenemos la obligación de obedecerlos mientras gobiernen nuestros países, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. A veces nosotros podemos decir, es que estas políticas yo no estoy de acuerdo, estas ideologías que tiene este gobierno, yo no estoy de acuerdo con eso. No importa.
Usted tiene que sujetarse al gobierno. Usted tiene que ser un buen ciudadano. No importa que usted no comparta algunas decisiones o algunas ideologías que el gobernante tenga o que el gobierno tenga. Usted tiene que ser un buen ciudadano y hacer lo bueno ante el gobierno. Entonces, ¿por qué debemos sujetarnos al gobierno? Porque es puesto por Dios, porque Dios lo manda, porque ese es el consejo de Dios. ¿Qué más dice el apóstol Pablo con respecto al deber secular que tiene el cristiano? En los versículos 6 al 7, vemos que el deber secular del cristiano implica su apoyo al gobierno. Es decir, ya vimos que en primer lugar, el deber secular nuestro implica sujetarnos al gobierno. En segundo lugar, el deber del cristiano en lo secular implica apoyar al gobierno. Dice versículos 6 y 7. Vean. Pues por esto, ¿qué cosa? Pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Este apoyo, en primer lugar, si se fijaron, es de tipo económico. El apoyo nuestro al gobierno es de tipo económico. Estos versículos tienen que ver con el asunto del pago de impuestos. Ahora bien, no hay una sola persona en el mundo, hermanos, a la que le guste pagar impuestos. Especialmente cuando son empresarios, ¿verdad? Todos andan buscando cómo evadir impuestos. No quieren pagar impuestos. Ahora bien, muchos de los impuestos que pagamos podrían ser innecesarios. Hay gente que no está de acuerdo con que, por ejemplo, es que el gobierno, por ejemplo, en nuestro gobierno, pues ha decidido ayudar a otros países, ¿verdad? Darles dinero para que tengan allá ciertos programas donde los pobres sean atendidos y no haya tanta migración. Y hay gente aquí que dice, yo no estoy de acuerdo. Si apenas nos alcanza a nosotros y este presidente está regalando dinero para allá, que lo invierta aquí. ¿Sí? Bueno, es cierto que a veces los impuestos no se usan bien, son innecesarios, son poco éticos o incluso a veces hasta ilegales. Sin embargo, estamos obligados a pagarlos de todos modos. Aunque no nos guste cómo están administrando los recursos, es una obligación nuestra pagar los impuestos, por supuesto. La mayoría de las personas va a buscar cualquier forma de evitar pagar sus impuestos. Sin embargo, el Señor quiere que paguemos los impuestos y es la voluntad de Dios que paguemos impuestos, hermanos. Es pecado evadir los impuestos. No solo es un delito, es pecado también, porque Dios quiere que paguemos impuestos. Ese es el apoyo nuestro al gobierno. En segundo lugar, la manera en que apoyamos al gobierno, aparte de lo económico, tiene que ver con un apoyo de tipo moral. Y aquí es donde muchos hermanos tropiezan, en el apoyo moral. Fíjese lo que dice el versículo 7, la segunda parte. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Pero luego dice, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Ahí ya no está hablando de dinero. Ahí está hablando de una cuestión moral. O sea, nosotros apoyamos al gobierno moralmente. Se nos ordena temer y honrar a quienes nos gobiernan, hermanos. Si no podemos respetar a las personas por sus posiciones, sus creencias o sus acciones, todavía tenemos una deuda de respeto con ellos por la posición que ocupan. Es decir, usted probablemente con nuestro presidente, ¿verdad? El presidente que tenemos, probablemente usted no le caiga bien como persona, no le caiga bien como individuo, pero es el presidente, hermanos. Es su presidente y usted le debe a él, ¿qué cosa? Respeto, honra. ¿Y qué hacen muchos hermanos? Ese presidente, ese viejo, ese el otro, y lo humillan, lo agreden, lo insultan. Bueno, Dios dice que eso no es correcto. Tenemos que respetar, tenemos que honrar a nuestro gobernante. No estaría ahí a menos que Dios
no lo permitiera. ¿Sí? Por lo tanto, el respeto dado a quienes tienen autoridad es en efecto respeto para Dios. Cuando usted respeta al gobernante, cuando usted respeta a las autoridades, usted respeta a Dios. Tenga mucho cuidado cuando usted diga, esos servidores públicos son una bola de rateros. ¿A usted le consta eso? No, pero son rateros. Usted está calumniando a una persona. Eso es pecado. Calumniar, difamar es pecado. Si a usted no le consta que esa persona es ratera, que ese gobernante es ratero, que ese presidente es ladrón o lo que usted quiera, mejor no lo diga. Usted le debe respeto. Respetemos a nuestros gobernantes porque el deber secular del cristiano es apoyar al gobierno en lo económico y apoyar al gobierno en lo moral. En tercer lugar, el deber secular del cristiano implica, hermanos, una vida espiritual. Esto es interesante. Porque la vida espiritual, a veces nosotros nomás la vemos aquí para la iglesia, para Dios, ¿verdad? Pero Romanos dice que nuestra vida espiritual es una responsabilidad que tenemos para con el gobierno también. Vamos a leerlo en los versículos 8 al 10. Fíjese lo que dice. Hablando del contexto del gobierno, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto quiere decir que los cristianos ante el gobierno debemos ser un pueblo libre, hermanos. Un pueblo libre. ¿Qué significa? Bueno, dice, no debáis a nadie nada. Eso es libertad. Cuando uno no le debe nada a nadie, es libre. Cuando uno debe algo a alguien, no es libre. Entonces Pablo dice aquí que no debemos estar endeudados con nadie. Por supuesto, podemos llegar a estar a veces con algunas cositas financieras. Ay, caray, o sea que yo debo a yo debo a Coppel, yo debo a esto, yo debo a aquel, ¿verdad? Y debemos evitar, hermanos, caer en eso. Pero aquí no está hablando propiamente de deberle a Coppel o deberle a alguna tienda. Esa no es la idea aquí. La idea aquí, aunque pudiéramos tener en mente una deuda financiera, aquí está hablando de otra clase de liberación, de otra clase de deuda, otra clase de pago. La idea aquí es que debemos rendir, ¿qué cosa? ¿Cuál es el contexto? Honor y respeto. Honor y respeto, ¿verdad? Ese es el contexto a los que nos gobiernan. Entonces, nosotros tenemos una deuda con el gobierno en ese sentido. Le debemos, ¿qué cosa? Respeto, honor, sujeción al gobierno. Y dice Pablo, no le deban nada a nadie. Es decir, ustedes paguen lo que tengan que pagar en ese sentido. Paguen sus impuestos, paguen su respeto, paguen su honor, paguen, ¿verdad?, la sujeción que deben al gobierno. Y eso es lo que tiene que ser el cristiano. Pablo les está diciendo a los cristianos romanos que deben cumplir con todas las obligaciones sociales sin fallar en ninguna. El mandamiento para nosotros en nuestros días no es diferente. Tenemos la misma obligación de obedecer a los gobernantes de nuestro país y rendirles el honor que les corresponde, independientemente si estamos de acuerdo con ellos o no. Por lo tanto, cada uno de nosotros, hermanos, debemos determinar en nuestro corazón que sin importar lo que hagan los hombres, honraremos a Dios por la forma en que vivimos nuestras vidas en medio de nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros en medio de la sociedad?
¿Qué vida nos pide Dios en medio de la sociedad? Ante el gobierno, ante las autoridades, ante la sociedad. Bueno, dice que lo que nos debe caracterizar a nosotros es el amor de Dios. Ahí lo dice, vea, el versículo 8, la segunda parte. Porque el que ama al prójimo, ven, se trata de amor, ha cumplido la ley. Entonces debemos ser un pueblo amoroso ante el gobierno. Si ha de haber una deuda entre nosotros, con la sociedad, esa deuda, dice Pablo, es de amar al prójimo. Esa es una vida espiritual que debemos dar hacia el prójimo, hacia el gobierno incluso. Cuando amamos a Dios como debemos, siempre amaremos a los demás como debemos. Porque si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Entonces, cuando decimos que amamos a Dios, debemos amar también a nuestro prójimo. Cuando eso sea cierto en nuestras vidas, no tendremos ningún problema en obedecer las leyes del país y honrar a todos. Y es lo que está diciendo Pablo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Hermanos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estamos manifestando cuando cumplimos con la ley que nos rodea? Estamos manifestando nuestro amor al prójimo. Pero cuando yo ando cometiendo delitos, cuando yo robo, pues el gobierno me va a perseguir y en eso no estoy contribuyendo precisamente con una vida espiritual ante la sociedad, ante el gobierno. Es nuestra obligación como cristianos mantener una vida espiritual ante el gobierno y ante la sociedad. Cuando aprendemos a amar a Dios, naturalmente viviremos como Dios lo desea en medio de la sociedad. Cuando mostramos apropiadamente las características de amor, también vamos a mostrar una vida espiritual, una obediencia genuina a nuestro Dios cuando vivimos rectamente en este mundo. Entonces, hermanos, al mirar el mundo que nos rodea, hay muchos motivos para estar preocupados y desalentados o desanimados, ¿verdad? Porque oímos de guerras, de conflictos, de narcotráfico, de drogas, de asesinatos, de extorsiones y toda clase de violencia. Sin embargo, debemos entender que los poderes existentes están ahí porque han sido ordenados por Dios. Ah, pero es que hay mucha violencia, es un gobierno ineficaz, corrupto. Espérese un momento. Ese es un asunto de Dios y el gobierno. Acuérdense, el gobierno es servidor de Dios. ¿A quién le va a dar cuentas el gobierno? Pues a la sociedad, pero también a Dios. Lo que nos toca a nosotros es vivir una vida espiritual delante de nuestros gobernantes y honrarlos por la posición que ocupan. Respetemos su posición, honrémoslos como individuos y obedezcamos la autoridad, porque cuando lo hagamos, en realidad estaremos realizando un servicio de adoración para la honra y la gloria de Dios y demostrando al resto del mundo cómo vivir sus vidas delante de Dios. Cuando hacemos esto, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe cuál es el resultado final? Dios es honrado, Jesucristo es exaltado y los santos prueban la realidad de su testimonio ante el mundo. Puestos de pie entonces. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás.
cual iglesia de Cristo el Señor.